Vamos a esperar unos minutos para dar el tiempo a que se puedan conectar más hermanos y amigos para dar inicio a esta transmisión. Bien, vamos a dar inicio en esta oportunidad. Amados hermanos y amigos que están en sintonía a través de esta transmisión, reciban de parte del Señor un fraternal saludo de paz. Es para nosotros, hermanos, un privilegio y una bendición el podernos dirigir a cada uno de ustedes a través de este medio y poder compartir la palabra del Señor, del cual el apóstol Pablo decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es por eso, hermanos, que vamos a aprovechar en esta oportunidad un tiempo en el cual dedicamos a nuestro Dios y que necesitamos consuelo, necesitamos la ayuda de Dios para poder seguir hacia adelante y es necesario el poder dedicar un tiempo para nuestro Dios. Y esperando, hermanos, y deseando que cada uno de ustedes esté gozando de bendición de Dios en sus vidas y protección a cada uno y su familia. Vamos a hacer una oración para dar inicio a lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Si puede orar conmigo, le voy a pedir que lo podamos hacer inclinando nuestro rostro. Bondadoso y buen Padre Celestial que para siempre vives. Bendito sea tu nombre, Señor, por cuanto hasta este momento nos has ayudado. Nos has permitido, Señor, la vida y con la vida todo lo necesario para poder sobrevivir. Gracias, Señor, por el bienestar hasta este momento que nos concedes y de nuestra familia. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro hacedor, que necesitamos de ti a cada instante para poder sobrevivir, que necesitamos, Señor, tu bendición para poder seguir hacia adelante en esta vida, tanto en nuestra vida material y nuestra vida espiritual. Te rogamos que bendiga, Señor, el estudio de tu palabra, que venga a ser, Señor, de consuelo, de fortaleza, de ayuda, Señor, para poder seguir en este caminar que tú nos concedes. Por favor, Señor, bendice a todos los que están pendientes de esta transmisión. Te rogamos, Señor, que nos edifiques a través de tu palabra. Todo lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Quiero, hermanos, dar inicio comentando una historia. Una historia, hermanos, de un esclavo joven, fuerte, y que en algún momento estaba a la venta en una subasta pública. Este joven, hermanos, tenía mucho odio, tenía mucho rencor, pero era un joven, hermanos, fuerte, que tenía la capacidad de poder hacer trabajos duros, fuertes. Pero llegó el momento, hermanos, donde todos los que estaban allí comenzaron a ofrecer el precio por aquel esclavo. Llega el momento, hermanos, donde se lo vendieron al mejor postor. Y dice, hermanos, que aquel hombre rico que había comprado a este joven se le acercó y en su mirada pudo ver que estaba lleno de odio, de amargura y resentimiento. Y le dice el hombre rico al esclavo: yo te he comprado, tú me perteneces, eres mío.
Y aquel hombre, el joven con aquella mirada de amargura, que no se distrajo, hermano, en ver a aquel hombre. Y aquel hombre le dijo, el hombre rico le dijo al esclavo, le dijo, yo te he comprado, le dijo, para dejarte en libertad. Al ver, hermanos, y comprender la situación, aquel joven dice que inmediatamente se postró ante aquel hombre y le dijo, mi Señor, te serviré toda mi vida. Eso precisamente, hermanos, es lo que ha pasado en el mundo. Lo que Jesús, hermanos, vino a hacer. El mundo, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos vino a dar libertad. El mundo estaba, hermanos, sin Dios y sin esperanza, alejado de las promesas de Dios. Y por eso, hermanos, viendo el Padre esta condición, dio a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, hermano, viene y compra a aquel esclavo al mundo como en la condición que estaba y lo deja en la libertad de poder elegir si seguir siendo esclavo del pecado o ser libre para Dios. Pero está, hermanos, en la libertad de poder decidir. ¿Cuántos, hermanos, de los que podemos estar a través de esta transmisión, quizás, hermanos, ya entregamos nuestra vida a Dios? Quizás muchos, quizás todos, quizás más de alguno no ha entregado su vida aún todavía a los pies del Señor. Pero, hermanos, decir que Jesús, hermanos, siempre hace la invitación. El Padre Celestial está interesado en darle bendición al mundo, al ser humano. En una oportunidad dice la Escritura que Jesús sube a un monte y de allí contempla a Jerusalén y se lamenta porque Él vino, hermanos, para dar bendición al mundo, dar bendición a su pueblo. Y Él se lamenta y dice, Jerusalén, que matas y apedreas a cuantos te son enviados a ti. Cuánto quise yo juntarte como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste, dice. Hermanos, Dios está interesado en darnos bendición, en ayudarnos, en darnos, hermanos, las promesas eternas, las promesas gloriosas que Él ofrece. Y nadie puede ofrecer mayores beneficios para el ser humano. Vivimos, hermanos, en tiempos difíciles y complejos, donde por todos lados, hermanos, podemos ver desilusión, envidia, engaño, podemos ver enfermedades, podemos ver pobrezas, podemos ver ruinas, podemos ver, hermanos, al monstruo del dolor por todos lados. Y cuántas cosas más podemos ver, hermanos, a nuestro alrededor. Y esto, hermanos, lo ha ocasionado el enemigo de nuestras almas a través, hermanos, de aquel que se ha dejado dominar, controlar del diablo.
Pero hermanos, dice el Señor Jesús según el Evangelio, según Juan, capítulo 10. Evangelio según Juan, capítulo 10, en su verso 8 y verso 10. Dice, hermanos, el Señor Jesús, verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, dice, pero los suyos, pero no le oyeron las ovejas. Verso 10, dice el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia, dice. Ese es, hermanos, el interés de Dios para cada uno de nosotros, darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que ofrece Dios, hermanos, para cada uno de nosotros. Bendición en esta vida y después de esta vida, después de la muerte. Y por eso, hermanos, podemos ver, quiero que veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, hermanos, el pueblo de Israel muchas veces se sintió, hermanos, en ciertas dificultades, así como cada uno de nosotros en algún momento o en este momento podemos sentirnos quizás desesperados, angustiados. Pero podemos ver, hermanos, a través de la palabra del Señor, que verdaderamente solamente en Él hay esperanza. Solamente en Él, hermanos, hay bendición y vida eterna. El Evangelio según Lucas, capítulo 4, dice, hermanos, la palabra del Señor. El Evangelio según Lucas, en su capítulo 4, en su verso 18 y verso 19, decía, hermanos, el propósito de Jesús cuando vino a la tierra. Capítulo 4, verso 18 y verso 19, dijo el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, dice. Dios, hermanos, manda a su Hijo a sanar, hermanos, a los quebrantados de corazón. Y cuando Jesús, hermanos, ve al pueblo de Israel, dice, hermanos, que los vio como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor, hermanos, que no tenían dirección, que cada quien hacía como le convenía o como quería. Y dice la palabra que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos, dice. Y comenzó, hermanos, a predicar las buenas nuevas de salvación, a manifestarse al mundo. Y muchos, hermanos, le recibieron, pero muchos también no le recibieron. Pero el Señor se manifestaba a todos, hermanos, según su necesidad. Según, hermanos, la necesidad de cada uno, el Señor venía y daba, hermanos, la ayuda al ser humano. Dice, hermanos, que en otra ocasión vio, hermanos, al pueblo, vio, hermanos, que tenía necesidad de comer. Tenía necesidad de comer. Y entonces
el Señor comprendió que tenían necesidad de alimento y les dice a sus discípulos, denle de comer ustedes. Y allí, hermanos, los discípulos afligidos le dijeron, ¿pero cómo? Si solo tenemos tantos pescados y tantos panes. Y el Señor, hermanos, hizo el milagro de la multiplicación y comieron de ellos, hermanos, como 5,000 personas. Les cubrió, hermanos, la necesidad. Vio también, hermanos, personas enfermos dentro del pueblo de Israel. Y dice la palabra, hermanos, que sanaba a muchas personas, no importando la enfermedad. Muchas veces el Señor, hermanos, con poner la mano, sanaban los enfermos. Otras veces solo con la palabra de Él. Otras veces, hermanos, hizo, por ejemplo, lodo y puso en los ojos a un ciego. Otras veces, hermanos, mucha gente tuvo confianza en Él y solo con tocar, hermanos, el borde del vestido, recibían sanidad en sus cuerpos. Muchas veces también, hermanos, hubieron personas que tuvieron dificultades económicas. Y todo esto, hermanos, se vuelve a repetir en la historia del ser humano. Siempre, hermanos, hay momentos donde hay dificultades económicas. Dice, hermanos, que el Señor también les ayudó. Había una mujer que su esposo había muerto y sus hijos tenían una deuda y sus hijos estaban empeñados. Y llegó el momento donde se llevaban a sus hijos. Cuando vio el Señor eso, hermanos, actuó y le dijo a la mujer qué hacer para, hermanos, recibir la bendición de Dios, que llenara todas las tinajas de aceite. Y ahí, hermanos, ella vendió todo el aceite, pudo pagar su deuda y, hermanos, aún le sobró para seguir viviendo. Habían personas, hermanos, que estaban preocupados. Habían personas que estaban tristes. Algunas personas estaban desesperados, angustiados. Pero el Señor, hermanos, estaba allí para ayudarles. El Señor, hermanos, estaba dispuesto a ayudar a aquellas personas que se le acercaban y que le pedían ayuda. Y uno, hermanos, de los grandes ejemplos también es cuando llega el momento que el Señor, hermanos, necesitaba ir a orar. Y dice que hace subir a sus discípulos a una barca para que atravesaran el mar, hermanos. Y dice que Él se fue a orar. Dice la palabra del Señor que a la cuarta vigilia los discípulos estaban, hermanos, en una barca y donde se había levantado una gran tempestad. Había viento, hermanos, y olas que le pegaban a la barca. Y ellos estaban allí, quizás con miedo. Pero, hermanos, dice que el Señor, hermanos, se les aparece caminando sobre el mar. Y cuando lo ven los discípulos, gritan porque tuvieron miedo, tuvieron temor. Y le dijo el Señor, no temáis, soy yo, le decía. Y ya, hermanos, agarraban confianza en el Señor. Muchas personas, hermanos, quizás en este momento puedan tener temor de diferentes situaciones, de diferentes momentos. Algunos, hermanos, angustiados, desesperados, quizás con tristezas, preocupados. Otros enfermos, otros con necesidad, hermanos,
de tener alimento. Pero Dios, hermanos, es capaz de poder, hermanos, ayudarnos a cada uno de nosotros. No importa la necesidad, no importa el momento del cual estemos viviendo. ¿Cuál será nuestra situación en este momento? Dios la sabe. Y el mismo Dios, hermanos, que ayudó en el ayer a su pueblo, es el mismo, hermanos, que nos ayuda en este tiempo actual. Ese mismo Dios, hermanos, de ayer, es el mismo Dios de hoy y será por los siglos. Y lo mejor de todo, hermanos, es, dice la Escritura, hermanos, que Él sabe, hermanos. Aún, dice la Escritura, hermanos, que Él sabe cuánto cabello tenemos en nuestra cabeza. Pero, hermanos, Dios quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Y decía el Señor, no temáis, manada pequeña, porque a ustedes les he concedido el reino de los cielos. El Señor vino, hermanos, precisamente a estas personas que necesitaban, a los quebrantados de corazón. Y el Señor se manifestó, hermanos. También dice, hermanos, el Evangelio según Juan, en su capítulo 10, en su verso 11. El Evangelio según Juan, capítulo 10, en su verso 11. Decía, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice. Yo soy el buen pastor. ¿Cuál es, hermanos, el trabajo de un pastor? Cuidar a las ovejas. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Guiar a sus ovejas. El trabajo de un pastor, hermano, es tener cuidado de su rebaño. Es, hermanos, proveer lo necesario a cada una de sus ovejitas. Y el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, dice. Y eso, hermanos, es lo que vino a hacer precisamente el Señor Jesús. A morir, hermanos, por cada uno de nosotros, a morir por la humanidad, para que tuviéramos una oportunidad de escapar, hermanos, de la pena de muerte. Que tuviéramos, hermanos, una oportunidad de ser salvos. Una oportunidad, hermanos, de ser para bendición en el mundo. Para que pudiéramos, hermanos, dar evidencia de que Dios, hermanos, es fiel a sus promesas. Y que por la voluntad de Él, hermanos, hasta aquí, pues, todavía aún estamos. En cierta oportunidad había un hombre que dice la palabra, dice, hermanos, esta historia, que una persona había sido llevado ante los tribunales porque había matado a otra persona. Llega el momento donde se le estaba haciendo juicio y lo iban a condenar a muerte. Pero ahí estaba un abogado y cuando vio a aquel hombre, tuvo compasión de él y comenzó a defenderlo, a buscar argumentos para sacarlo libre. Y dice, hermanos, que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, aquel abogado logró sacar libre aquel delincuente, aquel que iba a ser
que iba a ser, hermanos, condenado. Entonces dice, hermanos, que aquel hombre sale libre de aquella situación. Lo dejan en libertad y se va. Al poco tiempo, hermanos, dice que regresa. Lo lleva la autoridad, lo lleva otra vez ante el juez. Y cuando ve a aquel hombre, cuando vio al delincuente, aquel hombre que lo había sacado libre, que le había ayudado, le dijo, aquí estoy otra vez, le dijo. Y aquel hombre que le había ayudado, aquel hombre que le había dado libertad, que le había ayudado para que tuviera libertad, le dijo, hoy voy a ser tu juez, le dijo. Hoy voy a ser tu juez. ¿Qué simboliza, hermanos? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Jesús, hermanos, vino al mundo, vino, hermanos, a la tierra, vino con un propósito, vino con relación al pecado. Pero cuando venga por segunda vez a la tierra, no viene, hermanos, con relación al pecado, sino que viene, hermanos, a dar el pago a cada uno según sea sus obras, según sea su proceder, según, hermanos, sea su forma de actuar, su forma de vivir. Por ello, hermanos, es necesario que cada uno de los que estamos en sintonía, hermanos, podamos reflexionar cuán grande es el amor de Dios y los ofrecimientos que Él da a cada uno de los seres humanos. Por ejemplo, dice, hermanos, el Señor un día va a venir, hermanos, a la tierra nuevamente y viene, hermanos, a reinar con sus hijos. Dice, hermanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 7. He aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda la palabra de esta profecía, de este libro. Bienaventurado, dice, el que guarda la palabra de esta profecía, dice. Y dice también, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, verso 11. He aquí vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice. Vea, hermanos, lo importante que un día aquel hermanos ser, aquel hermanos Hijo de Dios que un día murió por nosotros, vino, hermanos, para salvarnos, para redimirnos de la condición que estaba. Dice, hermanos, que el mundo estaba sin Dios y sin esperanza, muertos en delitos y pecado. Y Él nos quiere dar vida, y vida en abundancia. Pero así, hermanos, como Él vino por primera vez, vendrá por segunda vez. Vendrá, hermanos, a darnos la recompensa según sean nuestras obras. Apocalipsis 22, verso 12 dice, he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el apóstol Pablo, si la obra es buena o si la obra es mala. Ahí, hermanos, es necesario que nosotros podamos meditar en esta ocasión. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es el rumbo de nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos, día con día para buscar al Señor? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para que poder agradar a Dios? Es importante, hermanos. Acordémonos
de la historia que les mencionaba al inicio, cuando dice, hermanos, que aquel joven, cuando vio, hermanos, el proceder del hombre rico, dice, hermanos, que se humilló y le dijo, Señor mío, te serviré toda la vida. Esos, hermanos, ese que era el mundo, Dios viene a darnos libertad al cautivo, viene a darnos libertad, hermanos, al oprimido, a los quebrantados de corazón. Ahora leemos, hermanos, lo que dice Carta a los Hebreos en su capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 en su verso 12. 12 hasta el verso 14. Dice el apóstol Pablo, hermanos, haciendo recomendación a todos, hermanos, a todos. Hebreos 10 en su verso 12. Capítulo 10, verso 12 al verso 14. Dice la palabra del Señor. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de allí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice. Solamente, hermanos, por la sangre del Señor somos justificados, somos santificados delante del Padre. Y ahí, hermanos, debemos de reflexionar. Debemos de reflexionar, hermanos, lo importante que es poderle servir a Dios. No hay mejor paga. No hay mejor, hermanos, no hay mejores promesas. No hay mejores, hermanos, no hay mejor protección. No hay algo que pueda compararse, hermanos, a lo que ofrece Dios. Ofrece, hermanos, bendición en esta vida y después de la muerte. Y esa era una interrogante que tenía el apóstol Pedro, estando Jesús en la tierra aún. Le hace una pregunta: Maestro, ¿y nosotros que hemos dejado todo? Que hemos dejado casa, que hemos dejado mujer, hijos, padre, ¿qué recibiremos a cambio? Y el Señor Jesús le dijo: de cierto os digo que de lo que ustedes han dejado, van a recibir 100 tanto más. O sea, de acuerdo al sacrificio, hermanos, que hagamos para servir al Señor, vamos a recibir 10 veces más bendición. De cierto os digo que recibiréis 100 tantos más. Y al final le dice, la vida eterna. Una vida, hermanos, donde no haya cómputo de días, como hoy, que comenzamos una semana y pronto ya es la otra semana. Un tiempo, hermanos, donde
no haya tiempo, no haya cómputo de tiempo. Eso es lo que ofrece Dios, hermanos, para aquellos que le sirven. Nos compró y nos hace un ofrecimiento que nadie y nunca jamás podrá alguien igualar la oferta de Dios para con el ser humano. Y en ello, hermanos, debemos de meditar día con día. Dijo el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos. Solo queda, hermanos, el que guarda la palabra de Dios. Ese permanece, dice, para siempre, dice. Sigue diciendo, hermanos, el escritor a los Hebreos, capítulo 10, en su verso 19. Capítulo 10, verso 19. Hasta el verso 23. Dice el apóstol, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ve, hermanos, la recomendación que hace el apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos, hermanos, algunos le dan, hermanos, a Pablo, que escribió este libro, otros dan a otros, pero sin embargo, hermanos, dice aquí que es necesario, hermanos, que nos acerquemos delante de Dios con un corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe. Y cada día, hermanos, purificar nuestros corazones, limpiar, hermanos, nuestros corazones de mala conciencia y lavarnos, dice, con agua, que simboliza, hermanos, la palabra del Señor. Y mantengamos firmes sin fluctuar, dice, la profesión, dice, de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, dice. El Dios, hermanos, que promete, el que ha prometido todas estas cosas, dice la Escritura que Él no miente y no se arrepiente, dice. Él dijo y hará, dice. Es por eso, hermanos, que es necesario que sigamos siendo fieles a Dios, que sigamos, hermanos, en el camino. Vale la pena, hermanos. ¿Cuál será nuestra condición de la que estamos viviendo? Su servidor no lo sabe, pero Dios sí la sabe. Dios sí sabe, hermanos, la condición, en qué situación está. Quizás, hermanos, quizás quizás enfermo, quizás, hermanos, afligido, quizás, hermanos, con deudas y no hayamos qué hacer. Quizás estemos, hermanos, pasando preocupaciones, tristezas. En algún momento, hermanos, en angustia por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Quizás, hermanos, en algún momento hasta desesperados pudiéramos estar. Pero, hermanos,
Ahí está la promesa de Dios. Dice, hermanos, que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar las buenas nuevas, a ayudar, hermanos, a aquel que lo necesite. Y solamente, hermanos, Dios es capaz de podernos dar, hermanos, lo que necesitamos. Solamente Dios, hermanos, es capaz de podernos dar, hermanos, todo cuanto el hombre pueda desear. De ahí, hermanos, todo lo que ofrece el mundo es vanidad. Todo lo que vemos, hermanos, un día se ha de acabar. Por eso decía el apóstol Pablo, hermanos, y con esto voy a ir finalizando. Dice, hermanos, que Dios ha prometido a sus hijos, para sus hijos, dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de los hombres, es lo que Dios ha ofrecido para aquellos hermanos, los que le sirvamos, los que seamos obedientes a Él. Ciertamente decía, hermanos, que las cosas que podemos ver, esas cosas, hermanos, se han de acabar. Todo se ha de terminar en la vida. Pero las cosas que no vemos, hermanos, son eternas. Son eternas. Y por ello vale la pena, hermano, serle fiel al Señor, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, manteniéndonos firmes, que allí, hermanos, hay bienaventuranza, según lo que leíamos en Apocalipsis. Somos bienaventurados si guardamos la palabra del Señor. Somos bienaventurados, hermanos, si nos mantenemos firmes. Y somos bienaventurados, hermanos, si permanecemos fieles hasta el final. Así que, hermanos, gracias a Dios que nos da la palabra de Él a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a ir finalizando, hermanos. Quiero, antes de finalizar, agradecerle a cada uno de ustedes por permitir, hermanos, recibir la palabra del Señor y con el deseo ardiente de que el Señor dé frutos a través de su palabra en sus corazones y de esa forma, hermanos, podamos crecer en conocimiento, en obediencia, en gracia delante del Señor. Muchas gracias, hermanos, por su atención y hacemos una oración para quedar despedido. Bondadoso y buen Padre Celestial, agradecemos grandemente por habernos permitido el poder, Señor, recibir tu palabra a esta hora. Gracias porque no cabe duda que tú te has manifestado y nos consuela, Señor, a través de tu palabra. Nos das esperanza, nos das, Señor, fortalezas para seguir hacia adelante. Bendice a cada uno de los que han escuchado tu palabra, Señor. Te rogamos que les ayudes. Tú conoces a cada uno por nombre y sabes cuál será su situación actual. Te rogamos que les ayudes a cada uno por nombre según su necesidad, según, Señor, sus deseos, según sus objetivos, tú les puedas bendecir grandemente. Es nuestro deseo, Señor, nuestra oración delante de ti y esperamos, Señor, que recibas nuestra oración y la contestes conforme a tu divina voluntad. Todo lo suplicamos en el nombre bendito y santo de su Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Paz, hermanos, a todos.